Hola, gracias por visitar el canal nuevamente. Si bien la colonización antioqueña es la más famosa, el eje cafetero es mucho más que el producto de una sola descendencia. Es un crisol de culturas forjado por migraciones de todas direcciones y en diferentes épocas. Pueblos originarios, conquista, colonia y república, rutas y poblamientos. Nuestro pueblo originario más representativo, los quimbayas, famosos por su orfebrería de alta calidad, se asentó especialmente en las zonas de los actuales departamentos del Quindío, Risaralda y al norte del Valle del Cauca. Otros, como los pijaos al suroriente, en los límites con el Tolima, donde hicieron presencia histórica, así como los armas y ansermas al noroccidente de Caldas y Risaralda. Sus economías, metalurgias y circuitos de intercambio prefiguraron pasos entre cordilleras y valles que luego fueron utilizados por conquistadores y colonizadores. Los Emberá Chamí, junto a los Cañamomos, son asimismo pueblos indígenas que tienen una presencia histórica y contemporánea significativa todavía en nuestro territorio, especialmente en los actuales departamentos de Caldas y Risaralda. Luego de los primeros conquistadores fundadores, buscando oro, mucho antes de que el café fuera el rey, las primeras migraciones forjaron las bases de las ciudades que hoy conocemos como sitios donde esa actividad minera recibían esclavos negros. Desde regiones de la hoy Cundinamarca y Tolima llegaron comerciantes y agricultores. Desde el sur, por el Valle del Cauca, llegaron los primeros aventureros. Sus huellas están en la historia de sitios como Marmato, Anserma, Cartago y Toro. Nuestra hoy latente herencia afro empezó con los esclavos de las minas llegados desde el norte y sur, con puntos de encuentro de culturas y las anteriormente llamadas razas, como en Río Sucio, y su creación y fundación, o su presencia innegable hoy en Pereira y Armenia, especialmente luego de los terremotos de los años 90 del siglo pasado. Desde la época de los Estados Unidos de Colombia, de 1863 a 1886, con la República consolidándose y el auge del café, la necesidad de mano de obra trajo a nuevas personas. No solo los antioqueños se unieron a la fiesta del café, labradores de Boyacá y Santander, por donde ingresó el cultivo, y comerciantes de la costa atlántica vinieron a buscar fortuna. Ellos diversificaron no solo la economía, sino la cultura de la región. En el siglo XX, el eje cafetero se convirtió en un refugio. Primero, la violencia de los años 40 y 50 forzó a muchos a huir de sus tierras en el centro del país. Luego, el desplazamiento forzado trajo a personas de zonas de conflicto y ahora más recientemente, dos grandes terremotos, la migración venezolana y el auge inmobiliario y turístico, han creado una nueva capa en este tejido social, demostrando que la historia de la región se sigue escribiendo. Aportes regionales, migraciones, oficios, fundaciones. Volviendo un poco a la historia, hubo cuatro rutas claves que articularon migraciones no antioqueñas. Los pasos del Ruiz y del Quindío para comunicar el oriente con el occidente. El paso Camino del Quindío fue corredor de bienes y personas desde la conquista, redescubierto por los fundadores de Ibagué, mejorado por Pablo Morillo con trabajos forzados en la época de la Reconquista, usado por Mutis y Humboldt, luego por ejércitos y arrierías, trazado típico desde Ibagué, Río Coelho, Nevado del Tolima, Río Quindío, Boquía, Alto del Roble, Barbas, Finlandia, hasta llegar a Cartago.
El Camino del Ruiz, de Honda a Murillo, Líbano, Páramo del Ruiz, Manizales. Otra puerta oriental-occidental utilizada para mover gente y mercancías desde el Magdalena Alto, Cundinamarca, Boyacá, vía Honda, hacia el viejo Caldas sin pasar por rutas antioqueñas. La conexión Chocó, occidente de Caldas, a través de Novita, San Juan, Tadó, hasta Anserma, Supía, Río Sucio, con rutas históricas como la del Camino del Chamí. Enlazaban distritos mineros del Pacífico con los cantones mineros de la Cordillera Occidental. Por allí circularon mineros afrodescendientes y mercancías hacia y desde Río Sucio, Supía y Quinchía. Hitos fundacionales vinculados al paso del Quindío. Salento se consolida en el siglo XIX como posta y guardia del Camino del Quindío, desde su origen como colonia penal en la década de 1830 y puesto de control del paso. Calarcá en 1886, Armenia en 1889, nacen sobre el eje Ibagué-Cartago. Su temprana función fue servir de entrepósitos y mercados de tránsito del camino, además de la caficultura posterior. La guerra civil, iniciada en 1876, tuvo frentes en el Tolima y el Cauca. Movimientos de tropas y repliegues usaron el Camino del Quindío. Estos episodios estimularon desplazamientos civiles posbélicos hacia los nuevos caseríos de la cordillera. Los cundiboyacenses fueron comerciantes, artesanos y pequeños labradores de las mesetas orientales que participaron en el poblamiento del centro de la cordillera desde 1876 a 1945, más allá del influjo antioqueño. Sus aportes visibles fueron las redes de abasto, de trigo, harinas del altiplano, herramientas. En sus oficios, albañiles, carpinteros, jornaleros, y su presencia en trazados urbanos tempranos de Manizales, Pereira a Armenia, vía ambos pasos andinos. Apertura de la frontera oriental del Viejo Caldas. El primer hito fue la colonización del norte del Tolima, Líbano, Murillo, en el siglo XIX. Esta área, contigua al oriente de Caldas, fue un destino inicial para los cundiboyacenses que se desplazaban de la cordillera oriental. Su asentamiento allí creó un punto de origen alternativo y una puerta de entrada hacia las vertientes orientales de Caldas, distintas a las rutas de los colonos antioqueños que venían del norte. Un factor determinante fue la preferencia por las tierras de páramo y clima frío de la cordillera central, ecosistemas similares a los de Boyacá y Cundinamarca. Mientras los colonos antioqueños se enfocaban en las tierras medias y cálidas para el café y el ganado, los cundiboyacenses buscaron los pisos térmicos altos para el cultivo de papa y trigo y otros productos de clima frío. Esto les permitió establecerse en zonas marginales o menos atractivas para la avanzada antioqueña, especialmente en las partes altas de municipios como Marulanda y Pensilvania, consolidando un patrón de poblamiento basado en su experiencia agrícola tradicional. El éxodo por la violencia política. El hito que causó un influjo masivo y consolidó definitivamente la presencia cundiboyacense fue el período conocido como la violencia, especialmente entre las décadas de 1948 y 58. La intensa violencia partidista entre liberales y conservadores obligó a miles de familias liberales perseguidas en Boyacá y Cundinamarca a buscar refugio en la cordillera central. El oriente de Caldas y el norte del Tolima se convirtieron en un área de destino para este éxodo masivo que reconfiguró la demografía y la política local, añadiendo una capa cultural y social que contrastaba con el influjo antioqueño dominante. El enganche para la caficultura.
La expansión del café en el Viejo Caldas, principalmente en el centro-sur, de influencia antioqueña, generó una alta demanda de mano de obra. Muchos migrantes cundiboyacenses se convirtieron en la principal fuente de trabajadores temporales por medio del sistema de enganche, garantizando su vinculación económica y flujo constante hacia la región, aunque también hay ejemplos fundacionales y de poblamiento, como por ejemplo en el corregimiento de la India en Finlandia, Quindío, donde hay una alta presencia de pobladores descendientes de cundiboyacenses. Valle del río Cauca. Cartago como semilla. Cartago fue la madre del nororiente del estado caucano. La ciudad, trasladada en 1691 a su sitio actual, dejó su Cartago viejo en la margen del Otún. Esas ruinas y jurisdicciones sirvieron como base territorial para la refundación de Pereira en 1863 por iniciativa del padre Remijo Antonio Cañarte y vecinos que subieron desde Cartago. La función de Cartago en el circuito era de mercado, de curtiembres, tabaco y cacao, y puerta a Cali y Popayán. Su hinterland o importancia era que abastecía a Salento, Finlandia y Boquía a través del camino del Quindío en su ramal de Cartago, Barbas, Finlandia. Chocó. Los ríos Atrato y San Juan articularon población afrodescendiente de un Pacífico minero que miraba a la cordillera, que por caminos como el de Chamí o Novita Cítara conectaban con la zona minera en el noroccidente del Viejo Caldas, Supía, Río Sucio, Marmato. Esta circulación favoreció oficios mineros, comercio de oro y tránsito de cuadrillas hacia y desde la cordillera. Fundaciones y postas. Río Sucio en 1819 como nodo minero indígena. Surge por la unión del pueblo indígena de la montaña y el minero de Quiebralomo. Se volvió polo articulador entre el Pacífico y la cordillera occidental. Marmato ha sido polo de atracción regional desde 1536, época de Belalcázar y Robledo, enlazado al Camino Real de Occidente y a Anserma Supía. Santa Rosa de Cabal, en 1844, primera gran posta de tránsito entre el Valle del Cauca y el centro de la cordillera, pronto se conectó con Pereira y el Quindío. La historiografía local la asocia también a corrientes antioqueñas, pero su papel como posta de cruce y su relación con Cartago y con el Ruiz la hacen clave en esta mirada de rutas no antioqueñas. Salento en 1830, como dijimos, la guardia del camino del Quindío Alto. Pereira en 1863, por la reocupación de Cartago Viejo por colonos provenientes de Cartago Valle, en un acto fundacional dirigido por el padre Cañarte. Calarcá en 1886 y Armenia en 1889 fueron caseríos de paso convertidos en centros de servicios, comercio y luego de abastecedores de café. Finlandia en 1878 y Circasia en 1884. Guardias del corredor Barbas Roble. Su historia institucional muestra cómo el paso del Quindío moldeó el poblamiento del norte del Quindío actual. Las fuentes locales resaltan la colonización antioqueña, pero aquí interesa su posición sobre el corredor Cartago-Ibagué. En conclusión, el eje cafetero es una región que ha sido moldeada por manos de todo el país. Es una historia de resiliencia, de diversidad y de cómo el mestizaje cultural ha creado una de las regiones más prósperas y vibrantes de Colombia. Gracias por ver el video. Por favor, dele un me gusta, compártalo, suscríbase al canal y hasta una nueva oportunidad.